Hola, vamos a empezar ahora a ver los primeros conceptos sobre magnetismo. Campo magnético, flujo magnético, ley de Faraday, ley de Ampère, bobinas, transformadores, etc. Una revisión rápida. Déjenme partir por lo más fundamental, tal vez filosófico. ¿Qué es el campo magnético? Algo que usted ha escuchado que existe. ¿Qué sería el campo magnético? Si usted intenta extrapolar aquello que vimos para el campo eléctrico, podría aventurar una explicación más o menos como la siguiente. Podría ser una propiedad del espacio, tal que si pongo una carga magnética, experimenta una fuerza. ¿Por qué podría eso ser o no ser? El primer problema que usted se encuentra con ese intento es que no existen las cargas magnéticas, no tiene cómo saberlo, créanme que no existen, hasta ahora no se han encontrado. Pero en lo otro sí estaríamos en lo cierto, es una propiedad, se puede definir como una propiedad del espacio, tal que en ese lugar ocurren cosas. ¿Cuál es el fenómeno que delata la presencia de campo magnético entonces, si no es la acción de fuerzas sobre cargas magnéticas? Bueno, algo más o menos asociado. El campo magnético es tal que si tengo una carga aquí quieta, esta carga no siente fuerza alguna. Pero si yo la muevo, esta carga va a experimentar fuerza. Esta fuerza está caracterizada por la ley de Lorentz. O ley de fuerza de Lorentz. Y dice que si esta carga adquiere cierta velocidad, por ejemplo, en esa dirección, ahí está el vector velocidad, entonces que experimenta una fuerza que es igual a velocidad producto punto, la fuerza en R, velocidad producto cruz, con el campo magnético, y todo esto escalado por el tamaño de la carga, la magnitud de la carga. Entonces, en este caso, si justo estando acá, viajando con velocidad v, y el campo magnético está apuntando justo ahí hacia allá, usted usa la mano derecha para determinar el resultado del producto cruz, v cruz v, velocidad cruz campo, usted pone la palma con la velocidad, los dedos de la mano derecha, la palma con la velocidad, que es el primer operando, acá, los dedos con el segundo operando, que es el campo magnético, y automáticamente su dedo pulgar queda apuntando en cierta dirección, en este caso entrando en la pizarra. Por lo tanto, la fuerza, vamos a escribirlo en azul aquí, fuerza experimentada cuando la carga estaba en R viajando con velocidad v, es un vector que apunta hacia adentro, cosa que representamos de esta forma. Representa una flecha vista desde atrás. Entonces, aquello que delata el campo magnético es que cuando ponemos una carga con velocidad experimenta una fuerza. Pero claro, ¿qué pasaría si hubiera además un campo eléctrico al mismo tiempo? Entonces habría que superponer los dos efectos. Así que la fuerza que siente la carga es esta fuerza producida por el campo magnético más una posible fuerza producida por un campo eléctrico que pudiera existir en ese punto. Bien, así es que para redondear la definición de campo magnético, es una propiedad del espacio tal que las cargas en esos puntos del espacio experimentan una fuerza que es proporcional a su velocidad y dependiente de su dirección. Así es que esto sería la fuerza magnética. Y esta otra sería la fuerza eléctrica que ya conocimos. Las unidades del campo magnético es la letra T, que representa teslas. Y
Si la velocidad está en metros por segundo y esto está en Tesla, si la carga está en Coulomb, la fuerza da en newtons. Pues bien, la otra pregunta que uno puede hacerse y que está como ausente acá es que, bien, así yo puedo constatar que hay un campo magnético, pero ¿cómo produzco este campo magnético? ¿Qué tipo de cosa puede producir estas líneas de campo magnético? Y la respuesta es que los campos magnéticos son producidos por cargas en movimiento. Así es que la fuerza magnética es la fuerza que se produce entre cargas en movimiento. Cargas en movimiento producen el campo y ese campo actúa sobre otras cargas en movimiento. Bien, y lo que veremos a continuación son las leyes que nos permiten, si conocemos las cargas que se están moviendo acá. Aquí hay cargas moviéndose, ciertas cargas, y que hay cargas viajando a cierta velocidad, como una nube de cargas viajando. Carga, que campo magnético producen a cierta distancia. La relación entre una corriente y el campo magnético producido por esta corriente, en caso estático, está caracterizada por la ley de Biot-Savart. En su forma diferencial dice lo siguiente: si tengo una corriente que fluye por un circuito cerrado que no está dibujado acá por espacio, y me concentro en el efecto de un trocito de ese alambre, de esa corriente por una pequeña extensión de largo diferencial de L, la pregunta que me hago es ¿cuál es la contribución de ese diferencial de alambre, como una corriente I, al campo magnético total? A esa contribución le llamamos D sub dB, el diferencial de campo magnético atribuible a ese diferencial de corriente, por largo. Y la ley de Biot-Savart dice lo siguiente, que este diferencial de campo magnético en la ubicación R, producido por un diferencial de corriente en la ubicación R', por el que pasa corriente I de largo de L, orientado como dL, es igual a una constante μ sub 0 dividido por 4pi por la corriente por R dL cruz R. R unitario dividido esto por R al cuadrado. R es este vector y R unitario es el vector que apunta en esta misma dirección y sentido que R, pero con largo 1. Así, si hacemos el producto cruz entre dL con la palma y R unitario que va hacia acá, el campo magnético estaría entrando, y recordemos que estamos calculando el campo acá, así que la contribución de este alambrito, de este trozo de alambre acá, es producir un dB que entra. Así es que vamos a ponerlo acá, entrando, por la forma en que está hecho el dibujo. Una forma entonces de rápidamente entender esto es que si usted pone el pulgar yendo en la dirección y sentido de la corriente, el campo magnético va a tener una distribución giratoria según la orientación, el sentido que dan los dedos de la mano derecha. Pulgar con la corriente y el campo magnético con el resto de los dedos girando así. Porque si lo mido acá me da acá, pero si lo mido acá, si yo hago dL cruz R para allá, L, R, pum, el pulgar sale y el campo sale, así que está girando. Esta constante, μ sub 0, es la permeabilidad magnética del pasivo. Y es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Henry por metro. Henry es la unidad de medida de inductancia. Así, con
esta caracterización de la contribución diferencial al campo magnético, podríamos ahora entonces emprender el problema mayor, que es si tengo la corriente circulando por un lazo cerrado de corriente, y es un filamento muy fino, a esta curva le llamo la curva C, y la voy a recorrer orientada según el sentido de giro de la corriente. Fíjese que el de L apunta en dirección de la corriente también. Entonces puedo escribir rápidamente que el campo magnético total en R va a ser la suma de las contribuciones de todos los diferenciales de campo en R, y esto voy a integrarlo sobre la curva C, que bueno, es una curva cerrada. No es una integral de línea en el sentido que no estamos haciendo un producto punto acá, pero sí una integral cerrada porque la curva es cerrada. Y ahora escribimos esto que está acá, mi sub 0, y pongamos un signo menos aquí, 4pi, ya verán por qué, y ponemos acá R unitario cruz de L dividido por la magnitud al cuadrado del vector R, y esto integrado sobre la curva. ¿Por qué puse signo menos? Porque invertí el orden. Cuando usted conmuta el orden de los operadores en un producto cruz, el signo se revierte y queda de la forma más convencional para nosotros, que es poner el diferencial a la derecha en el integrando. Y esta entonces es la expresión para el campo magnético total producido por una corriente I que circula por una trayectoria C. Aplicando la ley de Biot-Savart de diferencial, podemos generalizarla para una distribución de corriente en forma arbitraria distribuida en forma de un volumen. Imagínense que si tiene un volumen como este, cualquiera, en forma arbitraria, al interior de este volumen, supongamos que hay corrientes en forma distribuida. Definimos el vector J, vector de densidad de corriente, en amperes por metros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Si tiene usted cargas moviéndose dentro de un volumen, estas cargas no están necesariamente contenidas en un alambre ni en un filamento, pueden estar en toda una zona desplazándose, y la corriente va a depender de cuánta área usted interponga a este flujo de carga. Si usted pone una especie de ventana de este porte, va a ver pasar por esa ventana más carga que si usa una ventana más pequeña, y si usa una ventana más grande pasa más carga. Así que lo que tiene es una densidad de corriente. ¿Cuánta corriente pasa por cada metro cuadrado de ventana que yo escojo para medir ese flujo de corriente, ese flujo de carga? Y ese, ahora también es un vector. ¿Por qué? Porque ese flujo tiene una dirección. Así que la interpretación podría ser: si yo interpongo una ventana de manera ortogonal al flujo de corriente, ¿cuánta corriente capturo por cada metro cuadrado de esa ventana? Pero por supuesto en el límite cuando esa área es muy pequeña, porque esta es una propiedad puntual. Punto a punto hay una densidad de corriente que podría variar, por supuesto, según la ubicación. ¿Ya? Bien, entonces usted intuirá que la respuesta a la pregunta ¿qué campo magnético produce una distribución de corriente de este tipo? También puede abordarse con la ley de Biot-Savart. La observación importante que hay que hacer para lograr esto es notar que si yo considero un volumen, acá cualquiera, que captura un poquito de este flujo de corriente, fíjese que este volumen está capturando no solamente la sección transversal al flujo de corriente, sino que además una cierta profundidad. Y si me permite, hagamos este pequeño análisis de acá. Si yo tengo un diferencial de volumen por el que fluye corriente, yo puedo definir este diferencial de volumen como una superficie de área diferencial de S y por una profundidad de L escalar. Entonces yo tengo acá mi densidad de corriente J que definimos ahí, ¿no es cierto? Vector. Resulta que J
por ds me va a dar una cantidad diferencial de corriente. Por definición, densidad de corriente por área da corriente. Pero si yo esto lo multiplico por dl, tengo, esto es un di vector, porque j es vector. Si tengo, lo multiplico por dl, voy a obtener di, y le puedo atribuir la dirección y sentido de i al dl, y se lo puedo poner de esta forma, de i dl. Así es que este cubito o diferencial de volumen acá es equivalente a un trocito de alambre por el que fluye una corriente, que es lo que teníamos en el análisis anterior. Así que donde tengamos I de L, tendremos una cantidad diferencial de corriente, porque estamos considerando además un volumen diferencial por el que pasa esa corriente. Así es que el diferencial de campo magnético producido por un diferencial de volumen acá, en R, vamos a usar aquí nada más para que no nos olvidemos la coordenada R' y la coordenada R, donde yo mido el campo, va a ser igual a μ sub 0 partido por 4pi. J cruz R unitario, diferencial de volumen de B', esta de B', ese diferencial de volumen, dividido por R magnitud al cuadrado, donde R sigue siendo este vector que va desde R' hasta R, desde la fuente o generador hasta el punto de medición. Si comparamos entonces con esta expresión, lo que tenemos es que J de volumen, esto es el diferencial de volumen, superficie por profundidad, es igual a I por dl. La diferencia es que ahora tenemos este de B' que tiene los dos diferenciales. ¿Bien? Diferencial de superficie y diferencial de profundidad largo. Por lo tanto, el campo magnético en R va a ser la suma de todos estos diferenciales integrados sobre el volumen. Y esto es igual a la integral sobre el volumen de la permeabilidad partido por 4pi, J evaluado en R', cruz R normal, R unitario, dividido por la magnitud al cuadrado de R, de B'. No es muy difícil en realidad, y esta no es una integral que vamos necesariamente a evaluar numéricamente. Nos interesa porque es una declaración, es una descripción de la naturaleza, es una afirmación en un lenguaje compacto, preciso, estético, que si usted lo mira y comprende bien el significado de la matemática, va a poder interpretarlo de manera cualitativa. Por ejemplo, si la corriente apunta en todo este volumen en una cierta dirección, usted puede, por este producto cruz, tener una idea aproximada más o menos de hacia dónde va a apuntar el campo magnético. También le está diciendo que los diferenciales de volumen que están más lejos del punto de medición van ponderados van penalizados por un factor cuadrático que depende de la distancia. Entonces las zonas más cercanas aportan más que las zonas más lejanas. Esta es una cuestión importante de la cual vamos a sacar otras conclusiones a continuación. Ahora vamos a derivar una propiedad fundamental del campo magnético, que vamos a derivar matemáticamente y vas a ver cuál es. Hace un momento vimos la fórmula general para calcular un campo magnético producido por una distribución de corriente, distribución de densidad de corriente J, evaluada en R',
y tenía esta forma. Yo les voy a plantear ahora una serie de pasos matemáticos basados en una pregunta muy importante, pero antes quiero que vean en forma explícita lo que significan estos términos. En particular, el vector, este cociente de R unitario partido por norma al cuadrado de R. R unitario es el vector R partido por su norma. Aquí está la norma al cuadrado, así que hay que poner acá abajo la norma al cubo. Así que aquí está la norma al cubo dividiendo. Y bueno, la norma es esto en raíz y al cubo menos, y dividido, o sea, menos 3 es menos 3. Y aquí está el vector R, que fíjese que es R mayúscula, que es R chica menos R chica prima. Ahí está. Bien, la pregunta que vamos a plantear es esta. ¿Cómo es la divergencia del campo magnético? Si usted aún no ha visto cálculo vectorial, le ruego me disculpe, puede saltarse esta parte o presenciarla para después entenderla. Pero aquellos que ya han visto cálculo vectorial, espero que puedan seguir lo que estamos haciendo. Y cuando digo la divergencia, voy a poner divergencia respecto de las coordenadas R. Estoy tomando cómo diverge B en torno a este punto. El operador de divergencia son derivadas parciales respecto del espacio, y estamos considerando entonces el espacio. Si yo me muevo un poquito en R y me pregunto cómo diverge el campo magnético en torno a R, estas son entonces derivadas respecto de R, vale decir derivadas respecto de X y Z, no de X', ni de Y', ni de Z'. Importante. Ahora bien, como este operador de derivada es respecto de variables distintas de aquellas sobre las que integramos, porque esta integral está respecto de las variables prima. Esto que está diciendo acá es mueva el vector R' en las 3 dimensiones para cubrir todo el volumen de generación de vectores de corriente, y por lo tanto yo puedo legítimo pasar este operador diferencial al interior de la integral, porque se diferencia respecto de variables distintas de las cuales se está integrando. Puedo pasar el operador al interior de la integral obteniendo esto. Divergencia de todo esto que está acá. Ahora fíjese, como esto no es más un escalar, lo puedo asociar a R y escribir esto de la siguiente forma. Y repito, esto no es un operador diferencial, simplemente es un producto entre términos, y este es un escalar que vale cierto valor, ¿no es cierto? Ahí, y se puede asociar a este otro vector. Y nos queda poner acá el diferencial de volumen prima. Bien, usted notará que yo he puesto acá una identidad de cálculo vectorial que a estas alturas espero que le parezca evidente para que la vamos a usar. Porque justamente lo que hemos producido es tener aquí la divergencia de un producto cruz. Y esto nos está diciendo que expande como el segundo vector punto el rotor del primero menos el primer vector punto el rotor del segundo. Escribámoslo así. La divergencia entonces del segundo rotor esto es el segundo vector, digo bien, ahí está, el segundo vector G punto el rotor del primero menos el primero punto el rotor del segundo. Pero fíjese,
que si esta divergencia era respecto de las variables no primas, es decir, x, y, z, este rotor también va a ser respecto de las variables no primas. Así es que ¿qué tenemos acá? La densidad de corriente, función de R'. Este vector JR' solo depende de las variables x', z', y'. Por lo tanto, al derivarla respecto de estas otras variables, el resultado es 0. Así es que nos quedamos solamente con este término. Bien, pero si usted se anima a hacer el rotor de esto, no es tan terrible, es muy educativo. Vamos a hacerlo acá en los primeros pasos por lo menos. El rotor respecto de R unitario dividido por R norma al cuadrado es el rotor de esta cantidad. Entonces, esto es determinante x unitario, y unitario, z unitario, derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada parcial respecto de z, y aquí están las componentes, si esta es la función f, aquí va f sub x, f sub y f sub z. F sub x son todos los términos asociados al x unitario, o sea, esta diferencia partido por todo este término. Y bueno, esto da, por ejemplo, x unitario por la derivada de este con s menos esta otra derivada cruzada. Entonces, la derivada respecto de y de la componente z del campo vectorial, la componente z es esta que está acá, es la componente z, digo, es z menos z' dividido por magnitud de R al cubo y menos acá, menos la derivada respecto de z de la componente y. La componente y es y menos y' dividido por R al cubo. Ahí está. Esa es la componente x de ese rotor más los otros términos, pero vamos a focalizarnos en este para que vean cómo sale el resultado. Como el numerador no depende de y, esto es simplemente la derivada de 1 partido por norma al cuadrado al cubo de R. En el fondo estamos derivando esto, este término de acá. Si usted deriva esto respecto de y, ¿sí? Va a salir el exponente menos 3 medios. Después hay que poner esto elevado a menos 5 medios, ¿cierto? Por las reglas de derivación de una potencia. Y después hay que tomar la derivada de lo que está dentro. Lo que está dentro de este paréntesis cuadrado y que depende de y es este término. Así que sale 2 veces y menos y', y nada más. Así es que esto da x unitario por z menos z' por menos 3 medios por 2 veces y menos y', y todo esto dividido por esta base elevado a menos 5 medios, ¿ya? Lo que equivale a poner aquí R elevado a menos 5. ¿Está bien? Correcto. O sea, R elevado a 5, estoy diciendo. R elevado a 5. Sí, porque este exponente va a quedar menos 5 medios, y eso es esto elevado a un medio elevado a menos 5, y esto elevado a un medio es R magnitud.
Ya, y ahora queda este término de acá. Ya tiene la misma estructura, se habrá dado cuenta. Menos 3 medios por i menos i prima. La derivada de lo que está aquí adentro respecto de z esta vez es 2 veces z menos z prima. Y aquí abajo sale también r elevado a 5 más las otras componentes. ¿Qué es lo que sale evidente acá? Que este término es igual que el signo opuesto a este otro. Estos dos términos son entonces cancelados mutuamente y da 0. Y ahora, antes de que se lance a hacer el resto de los términos, fíjese, no hay nada de especial al considerar estas componentes que cualquiera de las otras. Quiero decir, por simetría nomás de la expresión, usted ya debería darse cuenta que los otros términos también van a dar 0. Así que este término de acá no rota y por lo tanto también es 0. Conclusión. El campo magnético es tal que no tiene divergencia. Esta es la llamada ley de Gauss del magnetismo. Si usted aplica el teorema de la divergencia, esto puede escribirse así: la integral cerrada sobre cualquier volumen, sobre cualquier superficie de B punto ds, esto es por teorema de divergencia igual a la integral sobre el volumen contenido por la superficie de la divergencia de B por de volumen, y como esta divergencia hemos demostrado que es nula, entonces esta integral es siempre nula. ¿Cómo se interpreta? Bueno, el campo magnético es tal que no diverge. En cualquier volumen, las líneas de campo que entran son iguales a las líneas de campo que salen. El flujo que entra por un volumen tiene que ser igual al flujo que sale. No existen monopolos magnéticos, es decir, un polo magnético donde salgan solamente líneas, por ejemplo, de esta forma. Eso no puede ocurrir. En el caso particular de los imanes tienen de esta forma, por ejemplo, polo norte y polo sur, y las líneas de campo salen por el polo norte y vuelven por el polo sur, y siempre se cierran. No hay líneas entonces que se vayan y se pierdan en el infinito. Todas las líneas son cerradas en el campo magnético. Importante resultado que vamos a usar muchas veces en el resto del curso. Gracias.